Feliz vida en Cristo, amadísimos y amadísimas de Mamita María y de Papá Dios. Estamos lo que les sigue de felices por seguir aquí con ustedes. Ya es nuestro segundo programa. De la palabra de Dios. La palabra es espada de doble filo. Penetra el corazón, es dulce a la boca, es alimento de vida, es la presencia de Jesús. Bueno, lo es todo. Dice San Juan capítulo 1, insisto, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces la palabra es Cristo, que está en nosotros. Así es. Primero, les invito que donde quiera que ustedes se encuentren, por favor, entra en un ambiente de oración. Es muy recomendable que al escuchar la palabra se entable un diálogo, que no sea solamente un monólogo, sino un diálogo, un coloquio de amor. No solamente vamos a escuchar la palabra, desde donde tú estés, la vas a contemplar junto con nosotros. Porque la palabra no solamente ha sido escrita para ser escuchada, sino para ser contemplada. Porque la contemplación te lleva a la acción, a la vida. Toda palabra de Dios que no es contemplada no se puede encarnar en el corazón. Al no encarnarse en el corazón, simplemente no la podemos llevar a la práctica. Por eso te invito a que esa escucha atenta y reverente de la palabra de Dios la lleves a una contemplación. Para alcanzar la contemplación, nosotros aquí te ayudaremos con la meditación. Una lectura que se hace meditación, una meditación que se hace oración y una oración que se hace contemplación y una contemplación que se hace vida. Ahora estamos en el capítulo 1 del Evangelio de San Marcos, en el versículo 21, y tenemos un día en la vida de Jesús, es decir, 24 horas en la vida de Cristo. O, dicho de otra manera, un sábado completo con Jesús en Cafarnaúm. O, si te gusta este otro título, ¿cómo sería un día en la agenda de Jesús? Imagínate, esa es la originalidad del Evangelio de Marcos. Marcos es el único evangelista que nos narra un día completo en la vida de Jesús, teniendo como marco geográfico la ciudad de Cafarnaúm. Cafarnaúm, cuyo significado es la aldea del consuelo. Es decir, entonces Jesús es Cafarnaúm, porque Él es el consuelo del Padre para todos los hombres. Entendamos lo que va a acontecer y acompañemos a Jesús en estas 24 horas. Dice el texto sagrado: fueron a Cafarnaúm, la aldea del consuelo. Y cuando llegó el sábado, Jesús entró en la sinagoga y se puso a enseñar a la gente que estaba admirada de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los maestros de la ley. Número 1, ubiquemos el contexto histórico. La aldea de Cafarnaúm, la aldea del consuelo, un sábado muy temprano, el Shabbat, Jesús asiste a la sinagoga de Cafarnaúm. Una sinagoga que al día de hoy existe. Es un vestigio arqueológico de piedra blanca caliza. Y es uno de los puntos geográficos de la Tierra Santa donde no tenemos la menor duda de que ahí estuvo Jesús enseñando y predicando su palabra. Imagínate el contexto. Alrededor las casas de piedra volcánica negra y en el centro una majestuosa sinagoga de piedra blanca caliza. Y ahí Jesús, como maestro, con poder y autoridad, comenzará a enseñar. Tenemos el primer rostro de Jesús en el Evangelio de Marcos. Un Jesús maestro, un Jesús que enseña. Pero escucha lo que dice el texto sagrado. Se puso a enseñar a la gente que estaba admirada de su enseñanza porque Jesús les enseñaba con poder, con autoridad. ¿En qué radica la autoridad de Jesús? La autoridad no le viene de la elocuencia de sus palabras. Entonces, ¿qué debemos entender en el texto evangélico cuando dice que Jesús enseñaba con autoridad?
La autoridad del maestro de Nazaret no está en su forma de hablar. La elocuencia de Jesús está en sus obras. La autoridad le vienen de sus obras más que de sus palabras. Porque muchas veces nosotros podemos ser grandes oradores, maestros de la palabra, y tener muchas herramientas y técnicas en la oratoria, pero en la medida que nosotros no vivamos lo que predicamos, no tenemos autoridad. En Israel, una autoridad de un maestro o la elocuencia de un maestro está en su forma de vida, más que en sus palabras. Pero lo sorprendente en nuestro Señor Jesús, como Él es la palabra viva, el verbo encarnado, la misma palabra encarnada en acción, sus palabras son poderosas, eficaces, porque están llenas de su divinidad. Pero además, lo que le asombraba a la gente era la autoridad. Es decir, lo que Jesús dice, lo vive. Lo que Jesús enseña, lo cumple. Entonces la gente dice, nunca habíamos visto algo semejante. Porque la palabra eficaz de Jesús se cumple en sus obras. Por eso dice el texto, enseñaba con autoridad. Esta es la elocuencia del Señor. Y no como los maestros de la ley, que se jactaban de discursos bonitos, palabras muy elocuentes, pero totalmente obras estériles, muertas, sin vida. Y la gente estaba cansada de discursos bonitos, pero sin contenido de vida. Y la gente seguía a Jesús. Tenemos un primer rostro de Jesús, maestro. Y durante esa mañana el Señor en la sinagoga de Cafarnaún estuvo enseñando. Pero ahí mismo sucedió un percance. Cuando se proclama la palabra de Dios, que por sí sola tiene poder como semilla de salvación y de vida eterna, el maligno quiere frustrar los planes divinos. Quiere escandalizar, quiere distraer. Y de pronto dice el texto, había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu impuro que se puso a gritar, ¿qué tenemos nosotros que ver contigo, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Como ven, ahora hay un enfrentamiento entre dos poderes, entre dos fuerzas, una luminosa, el reino de Dios en acción, en la persona de Jesucristo, y en el otro extremo, el reino del mal, enfrentándose al reino de la luz, de la vida y de la verdad. Hay una lucha, hay un encontronazo entre dos fuerzas. Vean cómo el maligno llama la atención, interrumpe, escandaliza. Jesús enseña y de pronto brinca el maligno y lo agrede, lo ataca. Has venido a destruirnos, sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Y sabes qué, Pepe? Fíjate qué interesante. Hemos descubierto que de pronto se suscita en la sinagoga un enfrentamiento. Dos poderes cara a cara. El demonio quiere distraer, quiere llamar la atención, porque el demonio sabe el poder eficaz que provoca la semilla de la palabra en quien la escucha, en quien la contempla. Pero Jesús inmediatamente va a intervenir, porque Él tiene el poder sobre el demonio. Escuchemos de nuevo. El demonio grita, ¿qué tenemos nosotros que ver contigo, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Él sabe que el tiempo ha llegado a su fin. Ha llegado el que tiene poder para aplastar la cabeza a Satanás. Como ya lo dice San Juan en su carta, el Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del maligno. Y es lo que viene a continuación. El demonio le dice, sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo reprendió, ordenándole, cállate, enmudece y sal de ese hombre. El espíritu impuro lo retorció violentamente y dando un fuerte grito, salió de él. Aquí está. Este hombre ha tenido un encuentro vivo y personal con Jesús. Y es en el encuentro vivo y personal con Jesús donde tú recibes liberación. Este hombre venía
atormentado por Satanás durante mucho tiempo. Pero ahora ha llegado el momento de su liberación. Porque Jesús bien lo dice en el verso 15, el plazo se ha cumplido. El reino de Dios está llegando y ha llegado al corazón de este hombre que venía sufriendo porque estaba bajo la opresión demoníaca. Pero ahora ha habido un encontronazo y Cristo ha derrocado las fuerzas del mal en la sinagoga mediante el poder de su palabra y de su presencia divina, que no puede resistir el maligno. Quiere decir que las personas que nos están viendo ahorita en su casita, quien sea que nos esté viendo, puede tener un encuentro vivo con Jesucristo por medio de la palabra. Claro. En su casa, en su Biblia. Ahí mismo, donde quiera que estés. En este momento. El solo escuchar la palabra, si la escuchas con fe, ya es un encuentro vivo y personal con Jesucristo. Es Dios que te habla. Que te está hablando. Verdaderamente Dios habla. Y habla en su palabra. Y está en la Eucaristía. Búsquenlo. Porque está esperando que toquen para abrirles la puerta. ¿Verdad, Pepe? Así es. Cristi. Yo pienso, Pepe, me parece importante recalcar que Jesús nos busca y nos busca y nos busca, y muchas veces nosotros estamos estancados en nuestro pecado, en nuestras deficiencias, en nuestra relajación, podría decirse, Oscar, sí. Y no nos damos cuenta de que el Jesús vivo que está enfrente de nosotros puede terminar con todo lo que nos aqueja en la vida diaria. No nos damos cuenta lo poderoso y la autoridad que tiene el Señor Jesús cuando nos acercamos a Él. No le creemos a Dios que en la actualidad, a pesar de que no estamos metidos en una sinagoga con una situación tan extrema como con este demonio, estamos enfrentándonos a los demonios de la vida moderna, ¿no? Los jóvenes estamos enfrentándonos a muchos. San Pablo dice, si la pelea no es con las personas de este mundo, sino contra los espíritus malignos. Así lo es. dice en la palabra de Dios. Ahí está la pelea. Mira, acércate al Señor, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor, dice el Salmo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Así como hiciste la prueba leyendo otros libros que no te dejan nada, así como hiciste la prueba yendo a lugares que no te dejan nada o que te dejan nada más dolor de cabeza, haz la prueba. El Señor no te quita nada, al contrario, te va a dar más, mucho más, y te lo va a dar en plenitud. Tan es así que vamos a seguir escuchando esto, porque es una maravilla la palabra de Dios, Pepe. Por favor, adelante, Pepe. Bien. Jesús, en este primer signo con el que arranca el Evangelio, si no te has dado cuenta, Jesús comienza inmediatamente cumpliendo su programa salvífico. El Espíritu del Señor está sobre mí, dice Jesús, porque me ha ungido para liberar a los oprimidos por el demonio. Y lo primero que Jesús realiza, apenas proclama su palabra en la sinagoga de Cafarnaúm, y ya está realizando una liberación. Pero algo que nos llama la atención es que apenas interviene el demonio para bloquear la escucha de la palabra, y Jesús interviene con poder, con autoridad, y le dice, cállate, enmudece. ¿Por qué Jesús no le permitió al demonio que le siguiera haciendo publicidad gratis? ¿Acaso no estaba gritando, sé quién eres, el Santo de Dios? ¿Has venido a destruirnos? Hay que me siga haciendo publicidad. Número uno, el demonio, cuando le conviene, escucha, dice la verdad. En este momento el demonio no está mintiendo. Él es el padre de la mentira, pero cuando le conviene, dice la verdad, porque se disfraza de ángel de luz para confundir a los creyentes. Ahora, el demonio no es tonto y sabe delante de quién está. Y dice, tú eres el Santo de Dios. Sé que has venido a destruirnos. Está diciendo la verdad. Le está haciendo publicidad gratis a Jesús. Pero Jesús le dice, cállate, enmudece. ¿Por qué lo calló? ¿Por qué no lo dejó que siguiera hablando? Al fin y al cabo decía la verdad y decía algo de la identidad de Jesús. Pero Jesús le dice, enmudece, calla. Y no solamente calla, sal inmediatamente de él. ¿Por qué Jesús lo calló? Número uno, porque no es el demonio el que debe anunciar a Jesús.
No es el demonio el que debe revelar la identidad de Jesús. Jesús ya tiene quien lo anuncie. Y los que anuncian a Jesús no serán los demonios, sino sus amigos, Claro. sus discípulos. Por eso, calla. Tú no estás facultado. Esa no es tu misión. Esa misión le corresponde a la iglesia, a todos nosotros, a ti y a mí, proclamar quién es Jesús. Por eso Jesús rápidamente interviene y lo anula y lo expulsa. Dice el texto, inmediatamente el hombre quedó liberado. Salió de él. ¿Qué significa eso? Que Cristo ha obtenido la victoria sobre esa alma. Y a ese hombre poseso, ahora liberado por el poder sanador y salvador de Jesús, lo traslada a Jesús inmediatamente a su reino. Fíjate qué hermoso. Jesús no solamente viene a salvar, te salva, te libera, te sana para trasladarte a su reino de paz, de amor, de vida, de verdad. Eso es una conversión. Eso es un encuentro vivo y personal con Jesucristo. Por eso todos los presentes en la sinagoga, si estaban admirados, escuchen lo que pasó. Todos quedaron asombrados. Y decían unos a otros, ¿qué es esto? ¿Una doctrina nueva llena de autoridad? Manda incluso a los espíritus impuros y estos lo obedecen. Pronto se extendió su fama por todas partes y en toda la región de la Galilea. Escucha. Jesús Maestro empieza a enseñar. El maligno interfiere, interrumpe la predicación, pero Jesús, de esa falla del maligno, la va a aprovechar para sacar una enseñanza mayor. No solamente interrumpe el maligno, sino que ahora va a ser amordazado, enmudecido y exorcizado. Y cuando la gente mira eso, se da cuenta que está delante del Mesías, del Hijo de Dios, que manifiesta el primer signo de liberación. Y Marcos entonces nos presenta en un segundo momento un Jesús exorcista. Lo presenta enseñando un Jesús maestro y con autoridad. Ahora, un Jesús Exorcista. exorcista tiene el poder sobre el demonio. Vean el rostro completo de Jesús. Pero como estamos en un día en la vida de Jesús, ese rostro se va a ir completando paso a paso. Porque el objetivo de San Marcos, el evangelista, es que prácticamente te está diciendo, ven, acompáñame a vivir un día en la vida de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque no hay otra forma de conocer a Jesús más que haciendo evangelio con Jesús. ¿Quieres conocer a Jesús? Haz evangelio con Jesús. Vive un día con Jesús para que le conozcas, lo descubras, lo ames y lo proclames como tu Señor. Porque hacer un día en la vida con Jesús no es otra cosa más que un encuentro vivo y personal con Jesucristo. Así es. Con una palabra que lleva un nombre, que se llama Jesús. Porque la palabra y Jesús es lo mismo. Enseguida, vean el itinerario misionero de la actividad liberadora de Jesús. Dice el versículo 29, al salir de la sinagoga, dejamos la sinagoga de piedra blanca caliza, fue inmediatamente a la casa de Simón Pedro. Tal vez muchos conozcan Cafarnaúm y el vestigio arqueológico. Tú estás en la sinagoga y justo enfrente, exactamente a 30 metros, está la casa de Pedro. ¿Era casa de Pedro o casa de su suegra? De Pedro. De Pedro. Muy bien. Y 15 metros, el lago. Imagínate el contexto. La sinagoga de piedra blanca, esplendorosa. A 30 metros, la casa de Pedro, donde vivía también su hermano, Ajá. la suegra y la familia de Pedro. Muy bien. Y luego, a un lado, el lago de Galilea. Entonces sale de una actividad docente, de enseñanza, de predicación, un exorcismo, va a la casa de Pedro y vean lo que acontece. Al salir de la sinagoga, Jesús fue inmediatamente a la casa de Simón Pedro y Andrés, con Santiago y Juan, los primeros 4 discípulos de Jesús, que están estupefactos
perplejos ante las enseñanzas de poder y autoridad de Jesús. Ahora, dice el texto, la suegra de Pedro estaba en cama con fiebre. Entonces se lo dijeron a Jesús y él se acercó, la tomó de la mano y la levantó. Ahora estamos ante un milagro de sanación. Anteriormente, un milagro de exorcismo, una expulsión, una liberación. Segundo, Jesús taumaturgo. Es decir, Marcos nos está presentando el rostro de Jesús en 5 aspectos. Número 1, un Jesús maestro, Con autoridad. con poder y autoridad. Segundo, un Jesús exorcista, que tiene el poder sobre el maligno. Tercero, un Jesús sanador, es decir, taumaturgo, tiene el poder sobre la enfermedad. Pero nos llama la atención y podemos contemplar la escena, porque la palabra, mediante la meditación y la oración, nos debe llevar a la 4ª grada de la contemplación. Y aquí contempla el pasaje. Estamos ante una escena conmovedora, tierna, un Jesús dulce. Ya no es el Jesús de hace un momento en la sinagoga expulsando un demonio. Ya no es el Jesús enseñando con poder y autoridad. Ahora entramos en un momento de remanso, De paz. en la intimidad del hogar, en casa, donde también Jesús manifestará, mediante su amor y misericordia, que Él tiene el poder sobre la enfermedad. Ve cómo Marcos nos va mostrando a Jesús gradualmente. Esto se llama, en Sagrada Escritura, pedagogía divina, pedagogía evangélica. No te muestra a Jesús de un todo, te lo va mostrando por etapas para que tú te vayas enamorando. Es un proceso de revelación. Conforme tú conoces a una persona, un aspecto, y luego mañana otro aspecto y otro, vas valorando, amando a esa persona, hasta que te enamoras. Y así Marcos quiere enamorarnos de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque Marcos es un enamorado de Cristo. Y solo los que están verdaderamente enamorados de Jesús son capaces de mostrarnos estos diferentes rostros, identidades y aspectos de Jesús. Vamos a ir enseguida a analizar el momento de la sanación, porque aquí hay un mensaje donde vamos a rescatar y exaltar la dignidad de la mujer. Marcos, capítulo 1, verso 31. Estamos ya en el contexto de un hogar. Date cuenta, este puede ser tu hogar. Si tú invitas a Jesús. Cuando entraron a la casa de Simón Pedro, se dieron cuenta de que la suegra de Pedro estaba enferma de una terrible fiebre. Y esta buena mujer no podía ponerse en pie para servirle a Jesús y a los apóstoles. De pronto, dice que se lo contaron a Jesús. Ve el poder de la intercesión. Cuando Jesús se entera de que esta mujer está en cama con fiebre, dice el verso 31, y él se acercó. Los fariseos deben saber, no se acercaban a las mujeres, porque consideraban a la mujer un grado inferior al hombre y podía estar impura. Acuérdense que era una cultura donde predominaba el machismo. La mujer no tiene voz ni voto. Un maestro en Israel no puede tocar a una mujer. Y Jesús rompe las leyes y los protocolos absurdos. Se acercó, porque Jesús no tiene miedo y va a demostrar que la mujer es digna. Se acercó con amor y no solamente se acerca para tocarla. Dice el texto, literalmente, la tomó de su mano. Esto a la vista de los fariseos era desgarrarse la vestimenta. Sin embargo, Jesús
va más allá de la ley y muestra un camino de amor y de misericordia. Cuando Jesús se acerca, la toma de la mano, dice, la levantó. Cuando el Evangelio dice que Jesús levanta a esta mujer, en esta mujer Jesús está levantando la dignidad de todas las mujeres. Claro. Las está dignificando, les está sanando, les está amando, se está acercando, la levantó de su indignidad, de su silencio, del repudio que había en el pueblo hacia las mujeres. Y si se trataba de una viuda, peor. Entonces Jesús está levantando la dignidad caída, destruida de la mujer. Ahora ha venido a levantarla. Es un pasaje lleno de amor y de ternura. Como Jesús viene a la mujer a dignificarla con su palabra, con su presencia, sanándola, mostrando su poder taumatúrgico. Se le quitó la fiebre y en acto se puso a servirlos. Esa es una maravilla. ¿A quién? A Jesús y a los discípulos. Esa es la característica Es la característica de exactamente. un verdadero discípulo de Jesús, el servicio. Y de muchas mujeres. Va uno a la iglesia y hay más mujeres que hombres, esa es la realidad. Y luego, ¿quién nos inculca la religión de chiquitos? Normalmente la madre, es la realidad. Bendita las mujeres y nuestra Santísima Virgen de Guadalupe. Fíjense, se le quitó la fiebre y se puso a servirlos. Cuando el Señor te sana de alguna manera, la que sea, espiritualmente, físicamente, moralmente, ¿qué tienes que hacer enseguida, Pepe? Servirlo. No quedarte nada más con la experiencia, ¡ay, qué bonito! Voy a seguir viendo tele. No, ponte a servirlo. A servir al Señor. Cristi. Fíjate, Pepe, Oscar, que a mí me impacta, bueno, el amor que pone Jesús en todas las facetas, ¿no? Que has nombrado como maestro, como taumaturgo, como exorcista. Siempre le cambia el rostro, como nos comentabas, pero siempre con amor y compasión. Todas sus reacciones y todo son en amor, y eso es algo que cuando yo puse en mi mente esas escenas y la ternura que tenía con la mujer, yo creo que también tenía una cara de compasión con la persona poseída, ¿no? O sea, porque el movimiento que Jesús hacía era un movimiento de amor y todo lo hacía en función del amor, de venir por nosotros, ¿no? Por sus almas tan amadas. Lo que dice Cristi, ustedes deben saber que el Evangelio de San Marcos es un evangelio pintoresco. Porque en este evangelio se pueden descubrir los rasgos de la personalidad de Jesús. Un Jesús que llora, Sí. que se conmueve, que se apasiona. Un Jesús que se acerca, que condesciende, que entra en contacto con los suyos, que vive la fraternidad, que se emociona, que se cansa, que se disgusta, que se muestra con poder y autoridad. Es un evangelio pintoresco, es un evangelio para contemplar y amar a Jesús. Podríamos decir que para las personas que no han leído la Biblia o no la han leído completa, qué sé yo, ¿sería ideal empezar por el Evangelio de San Marcos antes que el Génesis, que el primer libro de la Biblia? Así es. Porque conociendo a Jesús se entiende mucho mejor el Antiguo Testamento. A los ojos de Jesucristo todo se ve con mayor claridad. Importante entonces empezar primero con el Evangelio de San Marcos si no tienen experiencia en esto de leer la Sagrada Escritura. Ahora vamos al versículo 32 del capítulo 1 de San Marcos. Dice el texto, al atardecer. Hemos dicho que estamos en un tema apasionante que lo podemos llamar un día en la vida de Jesús. 24 horas con Cristo. Ahora ha llegado la tarde. Comenzamos muy temprano, al alba en la sinagoga, Jesús maestro, enseñando, exorcizando, sanando, y ahora ha caído la tarde. Ajá. ¿Qué pasó durante la tarde? Dice, cuando ya se había puesto el sol, le llevaron a Jesús todos los enfermos y los endemoniados también. Marcos insiste en un Jesús exorcista y en un Jesús taumaturgo. Sí. Es decir, un Jesús que tiene el poder sobre el demonio, pero que también tiene el poder sobre la enfermedad. Estas son las dos constantes en este evangelio. Es un Jesús con mucho poder, con mucha fuerza, con mucha autoridad, pero que todo lo hace con amor, con dulzura, con ternura. No pierde la cordura,
no pierde la paz, se mantiene sereno. Una actividad abrumadora, una tras otra, pero Jesús tiene el control de todo. Un Jesús que parece que no se cansa, un Jesús que no descansa, que está activo de un lado a otro, infatigable, implacable, tiene prisa. ¿Por qué? Porque Jesús quiere instaurar su reino en el corazón de los hombres. Y el tiempo apremia. Jesús no pierde el tiempo. Jesús sabe que urgen muchas cosas, pero Jesús no se deja llevar por la tiranía del urgente. Atiende lo importante. Ahorita vamos a enfatizar ese otro aspecto. Y dice, le llevaron enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Todos querían verle, querían tocarle, querían escucharle, querían presenciar sus signos, porque eso aumentaba la fe del pueblo y Jesús iba ganando terreno en el corazón de los hombres para instaurar el reino de su Padre, que es la misión para la cual Cristo también vino: salvar e instaurar el reino de Dios en medio de los hombres. Ahora, Jesús sabe que la multitud lo busca, lo aclama, lo quieren ver, y Él se da, se dona, se entrega, no se aparta. Para eso ha venido, porque sabe que el pueblo de Dios es como oveja sin pastor, pues ya llegó el pastor, y vemos cómo se entrega. No se oculta, no se pierde, se da y se da todo. Al punto que escucha lo que dice el verso 34. Él sanó entonces a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Pero a estos no los dejaba hablar, pues sabían quién eran. Ya hemos explicado por qué Jesús los enmudece. Porque no son los demonios los que deben anunciar y predicar a Cristo, sino sus apóstoles, sus discípulos. Como ven, la actividad de Jesús es abrumadora, pero no pierde la cordura ni la paz. Está alegre, fresco, dispuesto a lo que su Padre en su voluntad le vaya marcando. Pero llegamos a la parte central. Estamos en un día en la vida de Jesús, la agenda de Cristo, 24 horas en el itinerario de Jesús, un sábado en Cafarnaúm. La pregunta es, después de lo que hemos visto, porque estamos contemplando, no dije lo que hemos escuchado, porque desde luego que lo estamos escuchando, pero vuelvo a hacer hincapié en lo que hemos visto, porque casi estoy convencido de que todos ustedes que nos están acompañando en este programa, al ir escuchando la palabra, se han transportado a la aldea del Consuelo, a Cafarnaúm. Y has visto a Jesús enseñar con poder y autoridad. Has visto a Jesús expulsar demonios. Has visto a Jesús sanando. Has visto a Jesús en una actividad incansable e infatigable. Es imposible, es tan pintoresco este evangelio que parece que extiendes tu mano y ya estás tocando a Jesús. Porque Marcos tiene la cualidad de meterte en el evangelio para que vayas marcando el paso con Jesús. Como he dicho, no se puede conocer a Jesús de otra forma si no haces evangelio con Él. Claro. Es algo sorprendente. Codo con codo, paso a paso, juntos con Jesús, en unión con Él, fundidos con Jesús. Pero aquí, Marcos, en el versículo 35, nos revela el secreto de donde Jesús saca toda su fuerza, todo su poder, todo su amor, toda su viveza para expulsar demonios, para sanar, para liberar, para enseñar, para amar, para salvarte. ¿De dónde saca Jesús esa fuerza que lo hace infatigable? Que lo mantiene siempre fresco, alegre, entusiasta, rescatando a unos, sanando a otros, perdonando, levantando paralíticos, resucitando muertos, multiplicando panes. ¿De dónde saca esa fuerza? ¿Cuál es el secreto de Jesús? Yo lo sé, pero no se los voy a decir.
porque quiero que lo digas tú, Pepe, porque lo dices bonito, bonito. No, y el secreto, después de que termines de decir el secreto, quisiera yo platicar una anécdota cortita de la Madre Teresa de Calcuta, que le funcionaba muy bien ese secreto. Este es el verdadero secreto, no el que andan diciendo de que piensa y las cosas te van a suceder, no. Ponte en manos de Dios. Vamos a ver. Adelante, Pepe. ¿Hay tiempo? Sí, sí, pues claro. Dice el verso 35, muy de madrugada, ya hemos dado la vuelta. Empezamos muy temprano, en la mañana, en la sinagoga. Pasó la mañana, cayó la tarde, Jesús expulsando demonios, sanando enfermos, cayó la noche. Jesús dormía muy poco y a veces no dormía. El Evangelio en otros pasajes nos presenta a un Jesús haciendo continuas vigilias de oración. Sí. Pues aquí está el secreto de Jesús, muy de madrugada. Antes del amanecer, se levantó, salió y fue a un lugar solitario y allí comenzó a orar. Este es el secreto de Jesús, la oración. Este es otro aspecto más de los rasgos de la personalidad y de la identidad de Jesús en el Evangelio de Marcos. Hagamos un resumen. Marcos nos ha presentado un Jesús maestro que enseña con autoridad. Con autoridad. Segundo, un Jesús exorcista. Tercero, un Jesús taumaturgo, sanador. Cuarto, un Jesús Orante. orante. Que ora. Que ora. Este es el secreto, la oración. Es decir, Jesús se aparta a un lugar sereno, tranquilo, lejos de miradas, de multitudes, del bullicio, en la oscuridad. Antes de que despuntara el sol, Jesús ya está orando. Está totalmente en su Padre, porque todo lo que hace Jesús es en referencia a su Padre, para gloria de su Padre. Para eso ha venido, para cumplir la voluntad de su Padre. Y es ahí donde se funde el Padre y el Hijo, en el amor del Espíritu Santo. Y son los momentos donde Jesús se nutre, se alimenta, se fortalece. Son los momentos en la oración donde arma su estrategia, el itinerario para el siguiente día. Lo que va a acontecer, Jesús planea, prevé, organiza, se anticipa. ¿Y de dónde le viene esa luz? ¿De dónde le viene esa sabiduría? De su relación con su Padre. Exactamente. Aquí es la parte central. Es que qué delicia, Pepe, hablar con el Padre. Digo, Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad, o sea, es Dios. Pero qué necesidad tan hermosa y tan deliciosa de hablar con su Padre. Yo creo que ese era su verdadero descanso, no el dormir. Su descanso está en la oración. Y si es el descanso de Jesús la oración, ¿por qué no va a ser el de nosotros? Si es el ejemplo que Él nos da. Debemos imitar a Jesús. ¿Descansamos en la oración o le estamos nada más pide y pide cosas? Somos pedinches. O nos estamos quejando. Llegamos a la iglesia y lo primero que hacemos, ya es quincena, a ver cómo le haces. O le decimos, Señor, te amo. ¿Cómo estás? Bendito seas. Qué hermoso es todo gracias a ti. ¿Cuál es la diferencia? De cada 1,000,000 de oraciones que suben al cielo, 900,000 son peticiones. No pidas tanto, llama más. Es un consejo que doy, ¿verdad? Si me permites. Claro. Déjame decir la anécdota de la Madre Teresa de Calcuta. Ella, como ustedes la conocen de muy buena memoria, de muy buena fama, trabajaba durante todo el día. Desde que Dios amanecía se levantaba muy temprano a trabajar, chiquita, arrugadita, le echaba ganas, estaba con los que tenían sida, con los que estaban muriendo, con leprosos, con toda la gente que la necesitaba, los pobres entre los pobres. Y llegando la noche, todos terminaban exhaustos, porque no tenían ni siquiera una lavadora, lavaban en un balde, pues. Pobres ellos también. Y en ese momento ella se retiraba a orar. Le decían, Madre, lo que usted está haciendo también es oración, usted está tocando a Jesús, usted lo está atendiendo. Sí, dice la Madre Teresa, pero necesito hablar con mi Padre y decirle lo mucho que lo amo. Ahí está, ese ejemplo de Jesús. La pregunta es, hay gente que llega a su casa, Cristi, Pepe, llegan chiflando para no pensar. Y luego prenden la tele para no pensar. Y luego prenden el radio en el carro o donde va para no pensar. Cállense tantito, con todo respeto, claro. Y escuchen que Dios quiere hablarles. Hemos dicho que este es el secreto de Jesús, de donde Él saca su fuerza,
de esa comunión con su Padre Celestial, nuestro Padre. Todo lo anterior, la enseñanza, los milagros, las sanaciones, los exorcismos, su autoridad le viene de la oración. Porque el fruto de la oración es la acción. La acción pastoral. Exacto. No puede existir una pastoral eficaz, trascendente, con frutos de conversión auténtica, si no se ora. Exactamente. Si no tienes una vida de oración, tu apostolado será estéril, sin frutos, como la higuera, frondosa, pero sin frutos, que será secada hasta la raíz. La oración es lo que respalda tus hechos. La oración es el fruto de tus acciones. La oración es el fruto de tu enseñanza, de tu prédica, de tu vida, de tu apostolado. Si no oras, simplemente te mueres. La oración es, decía Santa Teresa, como el aire para nuestros pulmones. Exacto. El que no ora, sucumbe. Exacto. La oración es apostólica, es misionera. La oración mueve, transforma, cambia. Entre más se ora, mayor eficacia en el apostolado. Es más, cuando conocemos a un verdadero apóstol, misionero, discípulo de Jesucristo, que va realizando continuos frutos, no le busques. Es un hombre de oración, es una mujer de oración, es una persona que ora, que vive de rodillas delante del Señor. Es lamentable que muchos misioneros salen a la acción y se les olvida lo más importante. Ora. Y es ahí donde descuidamos lo importante por atender lo urgente. Es que urgen muchas cosas. Sí, hay que evangelizar, hay que enseñar, hay que formar, hay que catequizar, hay que predicar, hay que liberar, hay que hacer exorcismos, todo, sanaciones, pero con la oración. Cuando no se ora, eso no trasciende, no da frutos, se queda en la cáscara, en la apariencia. Es puro bluff, es pura resequedad, es pura llamarada de petate. No hay conversión. Entonces la oración es clave, es vital, es lo importante en la vida de Jesús. Es donde saca toda su fuerza y su actividad misionera y apostólica. Por eso, Pepe, es gran tesoro de la Iglesia Católica, las monjitas, los monjes de claustro, que están ante el Santísimo, ofreciéndose, orando, alabando, adorando, venerando. Es una delicia. Cada vez que haces una oración a tu Padre Dios que te ama, o a Mamita María que intercede por ti, tú prendes un cerillito en esa oscuridad. Haces otra oración, es otro cerillo. Otra, otro cerillo. Y empiezas a prender miles y miles y miles, y no te quemas, porque este fuego no quema, no consume. Perdón, sí quema y sí consume el alma, en amor de Cristo, pero no te mata ni te daña. Y entonces vas a tener tu vida llena de luz por todos lados. Una luz maravillosa. Eso es la oración. Mucha gente dice, ay, me voy a dar un tiempo para mí, porque no tiempo para mí, entonces me voy a clases de meditación o de yoga o me voy a leer tal libro de superación. Ya, pónganse a orar. Ese es el tiempo para ustedes. Hay que darse ese tiempo. Que el Santísimo Rosario es una manera. Hablar con el corazón, al corazón del Padre. Si no se necesita ciencia ni ningún manual. Se necesita que ames y que te amen y ya te aman. Eso ya está por entendido. ¿Verdad, Pepe? O hay que ponerse así de cabeza y decir, no. Hay que hablar con Dios. Es sencillo, pero es hermoso. Pepe. Así es. Bien, hemos descubierto a través del Evangelio de Marcos, en este día, con Jesús en Cafarnaún, que es un hombre de oración. Ciertamente vamos a desarrollar un tema que se llama Jesús, hombre de oración. Y vamos a hacer una selección de pasajes en los evangelios donde aparece Jesús orando en diversos momentos y ante distintas circunstancias. Claro. Sí, es muy interesante. Pero ahora estamos en el secreto. Jesús concluye su día orando. Empieza su día orando. Y en medio sigue orando. Porque Jesús no hace oración. Jesús tiene
una vida de oración. Una cosa es hacer oración y otra cosa es tener una vida de oración. El que hace oración tiene ciertos momentos, o tal vez uno en el día. El que vive orando está consciente las 24 horas del día de la presencia de Dios en su vida. Porque Jesús quiere que hagas de tu vida una oración constante, una oración permanente. Entonces Jesús nos enseña que el secreto está en no orar, sino en tener una vida de oración. Y Jesús está orando. Y es ahí donde saca la fuerza para su actividad apostólica llena de fruto. En esto los apóstoles despertaron y al no encontrarlo, dice el texto, fueron en su busca. Cuando lo encontraron le dijeron, todos te buscan. Claro, todos te buscan. Porque Cristo irradia al Padre. Y cuando tú oras, irradias a Cristo. Llevas el perfume de Cristo, el olor de Cristo, la fragancia de su conocimiento. Enseguida le dice Pedro, todos te buscan. Y Jesús le contestó, vamos a otra parte, a los pueblos vecinos, para predicar también allí, pues para esto he venido. Ahí está. Y con esto completamos el rostro de Jesús en este día en Cafarnaúm. Repito, un Jesús que enseña con autoridad, un Jesús exorcista, un Jesús taumaturgo que tiene el poder sobre la enfermedad, un Jesús que ora y un Jesús que predica. Ve los diversos rasgos del rostro de Jesús en el Evangelio. Y es la predicación la que va estableciendo el reino de Dios en el corazón de los hombres. Quédate con esto. La misión primaria de Jesús es predicar su palabra, porque su palabra va actuando y hace que se retire el dominio satánico para que avance el reino de Dios en el corazón de los hombres. Ese es el poder eficaz de la palabra. La palabra por sí sola abre caminos. Es espada aguda de doble filo. La predicación de la palabra es la clave para que se susciten conversiones, sanaciones, liberaciones. Jesús va a predicar la palabra. Eso significa que cuando tú vayas a evangelizar, debes llevar la palabra. Porque es la palabra encarnada la que transformará las vidas y los corazones de aquellos que con amor la escuchan. Y que todo sea para la mayor gloria de nuestro Padre Celestial. Muchísimas gracias por vernos, muchísimas gracias por amar tanto a nuestro Padre Dios y sobre todo, pues gracias a Dios por amarnos tanto Él a nosotros. Resulta que Yahvé de los ejércitos se llama Papá y nos ama de manera particular. ¡Qué bonito! No, pues, ¿quién se deprime así? La iglesia doméstica, Pepe, ¿verdad? Sí, ahí debe de empezar uno a inculcarles a los hijos a Dios. No se lo dejen a los padrecitos o a los colegios. Empiece uno a dar el testimonio. A mí mi abuelita me llevaba a misa, en paz descanse, bien mañosamente. Yo estaba chiquillo, pues no quería, estaba chiquillo. Me decía, ay, mi hijo, no veo, acompáñame porque me caigo. Y ya yo lo acompañaba a misa por eso. Ya después no veía que caminaba sola como si nada. Me llevaba. Entonces, recapitulando, Pepe, un día en la vida de Jesucristo, pregunto yo, ¿cómo es nuestro día? ¿Con quién estamos en nuestro día? ¿En qué pensamos? Si como estuviéramos en la mañana cuando nos levantamos, pensamos en cómo ganar dinero, si estuviéramos pensando mejor en cómo agradar a Dios, seríamos millonarios de Dios. Y todo lo demás se vendría por añadidura. Ahora que vino esto de la devaluación, todo ese problemas a nivel mundial, yo me puse a leer el Evangelio donde dice, no te preocupes por nada, preocúpate por el reino de los cielos, lo demás te vendrá por añadidura. Y me quedé fácil unos 15 minutitos ahí, diciendo a ver si decía, se aplican restricciones, y no decía. O sea que es para cualquier época. Así ya nos vamos. Pepe. Gracias, que Dios les bendiga. Los esperamos el próximo programa, primero Dios. Felices todos en el Señor. Nos vemos primeramente Dios el próximo programa. Saludos a todos. Que Mamita María nos acompañe. Así es. Amén. Bendito sea Dios.